El poder del criterio, audiolibro parte 1. Mentor Noriega IA. Si nuestras decisiones reciben la influencia constante de las experiencias acumuladas, las expectativas que formamos, las personas que nos rodean y las ideas que encontramos durante nuestra vida, surge una cuestión inevitable. ¿Cómo podemos construir un criterio cada vez más sólido para decidir que merece nuestra confianza? Después de observar cómo los mensajes externos y nuestro propio diálogo interior pueden modificar la manera en que interpretamos la realidad, conviene avanzar hacia una cuestión todavía más práctica. La madurez intelectual no consiste únicamente en saber actuar o reconocer las influencias que intervienen sobre nuestras decisiones. También exige aprender a examinar con rigor aquello que creemos saber. Cada día recibimos afirmaciones, consejos, promesas y recomendaciones procedentes de personas muy distintas. Algunas llegan acompañadas de experiencia y argumentos sólidos. Otras resultan convincentes por la seguridad con la que son pronunciadas. Aprender a distinguir ambas situaciones constituye una capacidad esencial para conservar el gobierno de nuestras decisiones. Durante una jornada cualquiera podemos escuchar numerosas afirmaciones sin prestar demasiada atención a su fundamento. Un conocido asegura con absoluta confianza que cierta inversión financiera representa una oportunidad que no debería dejarse escapar. Un compañero sostiene en la oficina que una estrategia específica resolverá un problema técnico recurrente. Otra persona cuenta que un método de organización transformó por completo su productividad. Un video breve en Internet presenta una solución aparentemente sencilla para un conflicto empresarial complejo, mientras un profesional de confianza recomienda una vía concreta para corregir el rumbo. Todas estas afirmaciones pueden ser ciertas. También pueden contener errores, exageraciones o ideas obtenidas a partir de información incompleta. La seguridad de quien habla no permite distinguir una posibilidad de la otra. Existe una distancia considerable entre escuchar una afirmación convincente y disponer de buenas razones para creerla. Pensemos en una expresión frecuente dentro del mundo de los negocios. Esta iniciativa es muy rentable. A primera vista parece una afirmación clara. En realidad, todavía sabemos muy poco. ¿Rentable para quién? ¿Para todos los participantes o principalmente para quien dirige la actividad? ¿Durante cuánto tiempo se ha mantenido esa rentabilidad? ¿Cuánto capital fue necesario aportar al comienzo? ¿Cuáles son los gastos mensuales? ¿Cuántas horas de trabajo exige? ¿Estamos hablando de ingresos totales o del beneficio que permanece después de cubrir costes e impuestos? También necesitamos saber si estamos observando un resultado frecuente o un caso excepcional que difícilmente podría reproducirse. Una sola palabra, rentable, puede esconder realidades completamente diferentes. Visualicemos por un momento dos negocios que facturan la misma cantidad durante un año. El primero necesita una inversión inicial considerable, mantiene gastos elevados y exige jornadas muy extensas. El segundo opera con una estructura más sencilla, conserva un margen mayor y necesita menos recursos para funcionar. Decir únicamente que ambos generan ingresos no proporciona información suficiente para valorar cuál ofrece mejores condiciones. Antes de decidir si una afirmación merece nuestra confianza, necesitamos comprender qué está afirmando realmente. Esta precaución resulta especialmente importante cuando alguien utiliza su propia experiencia como prueba. Este método funciona porque a mí me funcionó. La experiencia personal merece ser escuchada. Puede revelar posibilidades que desconocíamos, mostrar dificultades que no habíamos considerado o señalar una dirección interesante para investigar. Lo que no puede hacer un único caso es demostrar por sí mismo que el mismo resultado aparecerá en circunstancias diferentes. Si queremos aprender de ese testimonio, necesitamos profundizar. ¿Qué ocurrió durante el proceso? ¿Qué otras circunstancias cambiaron al mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de observar resultados? ¿Qué sucedió con otras personas que siguieron un camino semejante?
¿Existen casos donde el mismo método produjo un desenlace diferente? Estas preguntas no pretenden desacreditar la experiencia de quien habla. Pretenden descubrir que podemos aprender realmente de ella. Una experiencia individual puede iniciar una investigación. Convertirla inmediatamente en una regla aplicable a todos elimina demasiadas variables. También debemos reconocer que no todas las afirmaciones necesitan el mismo esfuerzo de comprobación. Si un familiar nos comenta que hay café recién hecho en la cocina, comprobar minuciosamente la fiabilidad de la información tendría escaso sentido. Si se ha equivocado, las consecuencias apenas tienen importancia. La situación cambia cuando alguien recomienda invertir todos nuestros ahorros en un fondo asegurando que resulta imposible perder dinero. Ahora las consecuencias de aceptar una afirmación incorrecta pueden afectar años de esfuerzo y estabilidad económica. Por tanto, necesitamos razones mucho más sólidas antes de actuar. Esta diferencia permite establecer un principio sencillo. Cuanto mayor sea el impacto posible de una decisión, mayor debe ser la calidad de la información utilizada para tomarla. No necesitamos investigar cada comentario cotidiano con la misma intensidad. Necesitamos reservar nuestra capacidad de análisis para aquellas afirmaciones capaces de modificar de manera importante nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestras relaciones o el rumbo de nuestras decisiones. Aquí aparece otra distinción esencial. Confiar en una persona no significa conceder automáticamente la misma confianza a todas sus opiniones. Podemos apreciar profundamente a un familiar y reconocer que puede equivocarse cuando habla de una materia que apenas conoce. Podemos respetar la trayectoria de un profesional y aún así preguntarnos qué información respalda una recomendación concreta. Incluso alguien honesto, experimentado y bien intencionado puede interpretar incorrectamente unos datos o emitir una opinión fuera del ámbito que domina. Cuestionar una afirmación tampoco implica cuestionar la integridad de quien la pronuncia. Podemos escuchar con respeto y, al mismo tiempo, conservar nuestra capacidad para preguntar. ¿Qué razones sostienen esta idea? ¿Qué información la respalda? ¿Qué parte sabemos y qué parte estamos suponiendo? ¿Qué tendría que comprobar antes de actuar? Estas preguntas desplazan nuestra atención desde la personalidad de quien habla hacia la calidad de aquello que está diciendo. Y ese cambio resulta fundamental. Porque cuando una decisión importante está en juego, la pregunta más útil no es únicamente quién lo afirma. La pregunta que realmente puede proteger nuestro criterio es otra. ¿Cómo lo sabe? Admirar las cualidades de una persona es compatible con reconocer que sus opiniones también pueden contener errores. El respeto no exige renunciar al análisis, del mismo modo que cuestionar una afirmación no implica despreciar a quien la formula. Esta distinción resulta especialmente importante porque tendemos a conceder un peso considerable a la seguridad con la que alguien se expresa. Una voz firme, una explicación fluida y una respuesta pronunciada sin vacilaciones pueden transmitir dominio. Cuando además existe experiencia, prestigio o capacidad para comunicar, resulta fácil interpretar esa seguridad como una señal de que estamos escuchando algo cierto. Pero son cosas diferentes. Una persona puede hablar con absoluta convicción y estar equivocada. Puede haber comprendido mal los datos, desconocer una parte importante del asunto o apoyarse en información incompleta. Su seguridad únicamente nos muestra el grado de confianza que deposita en lo que está diciendo, no demuestra que su resultado corresponda con la realidad. También puede suceder lo contrario. Alguien que conoce profundamente una materia puede expresarse con cautela porque comprende sus límites. Puede reconocer que faltan datos, distinguir entre aquello que sabe y aquello que únicamente considera probable, o modificar su respuesta cuando aparece nueva información. Esa prudencia podría parecer menos convincente que una afirmación rotunda, aunque en muchas ocasiones revela una comprensión más precisa del problema. Por eso conviene separar dos elementos que solemos mezclar. La forma en que una idea es presentada y las razones que existen para aceptarla.
Podemos escuchar a una persona segura y preguntarnos: ¿cómo lo sabe? La pregunta no pretende iniciar una confrontación. Tampoco presupone que la otra persona esté equivocada. Su función consiste en dirigir nuestra atención hacia el origen de la afirmación. Quizá exista experiencia acumulada durante muchos años. Tal vez haya mediciones, registros, pruebas anteriores o información procedente de fuentes fiables. También puede ocurrir que descubramos que la afirmación nació de una impresión, de una experiencia aislada o de algo escuchado tiempo atrás cuya procedencia ya nadie recuerda. Conocer esa diferencia modifica el peso que podemos conceder a cada idea. Ahora bien, aplicar este principio no significa convertir nuestra vida en una investigación permanente. Dependemos del conocimiento de otras personas constantemente. Utilizamos herramientas que no sabemos fabricar, atravesamos estructuras cuyos cálculos nunca hemos realizado. Seguimos instrucciones elaboradas por especialistas y confiamos en conocimientos que sería imposible comprobar personalmente desde su origen. Ninguna persona dispone del tiempo, los recursos y la preparación necesarios para verificar por sí misma todo aquello que necesita conocer. La cuestión, por tanto, no consiste en elegir entre confiar o desconfiar. Consiste en aprender cuánto confiar, en quién, sobre qué asunto y con qué consecuencias. Podemos aceptar numerosas afirmaciones cotidianas sin realizar grandes comprobaciones porque equivocarnos tendría escasa importancia. En otras situaciones será razonable buscar una segunda fuente. Y cuando una decisión pueda comprometer una cantidad importante de dinero, años de trabajo o consecuencias difíciles de revertir, necesitaremos una base mucho más firme antes de avanzar. La confianza no tiene que funcionar como un interruptor con únicamente dos posiciones. Entre creer completamente una afirmación y rechazarla existe un espacio mucho más amplio. Podemos considerar que una explicación está bien respaldada por la información disponible. Podemos pensar que parece razonable, aunque todavía necesitamos comprobar algunos aspectos. Podemos reconocer que existen indicios interesantes, pero insuficientes para actuar. También podemos llegar a un punto de vista sencillo. Todavía no lo sé. Reconocerlo no nos impide avanzar. Al contrario, permite identificar qué información necesitamos buscar antes de hacerlo. Cuando fingimos una certeza que no poseemos, dejamos de investigar. Cuando reconocemos con precisión aquello que desconocemos, aparece una pregunta nueva. ¿Qué necesitaríamos averiguar para reducir esa incertidumbre? Esa forma de pensar resulta mucho más útil que obligarnos a clasificar inmediatamente cada afirmación como verdadera o falsa. En muchas situaciones importantes no disponemos de una respuesta definitiva. Disponemos de diferentes niveles de evidencia y debemos decidir qué grado de confianza merece cada uno. Aprender a trabajar con esos matices nos permite actuar sin exigir una certeza imposible y, al mismo tiempo, evita que aceptemos afirmaciones importantes únicamente porque alguien las pronunció con autoridad. Pero esta forma de razonar nos conduce hacia una dificultad inevitable. Gran parte de aquello que utilizamos para comprender el mundo procede de fuentes externas. Especialistas, documentos técnicos, investigaciones, instituciones, profesionales y personas con experiencia nos proporcionan conocimientos que nunca podremos verificar completamente por nuestra cuenta. Necesitamos confiar. La cuestión verdaderamente importante es aprender a hacerlo sin entregar nuestro criterio. Porque si no podemos comprobar personalmente todo aquello que necesitamos saber, surge la siguiente pregunta. ¿Qué características debería reunir una fuente para merecer nuestra confianza? No podemos comprobar personalmente todo aquello que necesitamos saber. Gran parte del conocimiento que utilizamos procede del trabajo realizado por otras personas, y esa dependencia no representa una carencia de criterio. Es una consecuencia inevitable de vivir en una sociedad donde el conocimiento se encuentra repartido entre múltiples disciplinas. Confiamos en médicos para interpretar cuestiones relacionadas con la salud,
en ingenieros para calcular la resistencia de una estructura, en técnicos para comprender sistemas que no dominamos y en investigadores para estudiar fenómenos cuya comprobación exigiría recursos fuera de nuestro alcance. El problema no aparece porque necesitemos apoyarnos en conocimiento ajeno. Aparece cuando confundimos la existencia de una fuente con la garantía de que todo lo que procede de ella debe ser correcto. Por eso, cuando una afirmación posee suficiente importancia como para influir en nuestras decisiones, una de las primeras cuestiones que conviene examinar es la competencia de quien la formula. ¿Posee realmente conocimiento sobre el asunto del que está hablando? Esta pregunta parece sencilla, pero existe una tendencia frecuente a extender el prestigio de una persona mucho más allá del terreno en el que lo obtuvo. Alguien puede alcanzar un enorme reconocimiento en una disciplina y comenzar a ser escuchado con la misma autoridad cuando habla de economía, tecnología, educación, inversiones o cualquier otro asunto completamente alejado de su experiencia. El prestigio puede viajar de un campo a otro. La competencia no necesariamente lo hace. Un cirujano con una trayectoria brillante puede ofrecer conocimientos de enorme valor cuando habla de una intervención que lleva años realizando. Esa misma trayectoria no convierte automáticamente sus opiniones sobre inversiones inmobiliarias en recomendaciones financieras fiables. De igual manera, un empresario que ha construido varias compañías exitosas puede poseer una experiencia comercial valiosa y, al mismo tiempo, desconocer cuestiones técnicas pertenecientes a campos que nunca ha estudiado. 1. Reconocer estos límites no disminuye el mérito de nadie. Nos permite colocar cada opinión en el lugar que le corresponde. Cuando una persona habla dentro del ámbito que conoce profundamente, su experiencia constituye una razón legítima para escucharla con atención. Pero todavía existe una diferencia entre reconocer su competencia y considerar demostrada cada idea que presenta. Un especialista puede equivocarse. Puede trabajar con información incompleta, interpretar incorrectamente un resultado, utilizar datos que han quedado desactualizados o enfrentarse a una situación diferente de aquellas que conoce por experiencia. Por eso, ante una decisión importante, la autoridad de quien habla puede ser el comienzo de nuestra evaluación, pero no necesariamente su final. Podemos preguntarnos qué sostiene esa afirmación. ¿Existen datos que podamos consultar? ¿Procede de observaciones repetidas? ¿Hay registros que permitan comprobarla? ¿Otros especialistas que trabajan con información independiente han llegado a resultados semejantes? ¿Estamos ante un conocimiento ampliamente contrastado o ante la interpretación personal de alguien competente? Esta diferencia permite confiar en los expertos sin convertir esa confianza en obediencia automática. De hecho, un profesional fiable no necesita que aceptemos sus palabras únicamente por su cargo, reputación o experiencia. Él puede explicar qué conoce, cómo llegó a ese punto de vista y cuáles son los límites de la información disponible. Esto nos conduce hacia otro aspecto fundamental. La procedencia de aquello que estamos escuchando. No toda información llega desde el mismo lugar. Una persona puede hablar desde años de experiencia directa. Puede haber realizado mediciones, observado cientos de casos o trabajado repetidamente con el problema que está describiendo. Otra persona puede estar transmitiendo algo que leyó. Una tercera quizá repita lo que escuchó de alguien a quien considera fiable. Y una cuarta podría estar reproduciendo una afirmación cuyo origen ya resulta difícil de localizar. A simple vista, todas pueden expresarse con la misma seguridad. La diferencia aparece cuando seguimos el recorrido de la información hacia atrás. Tomemos el caso de una empresa donde comienza a circular la noticia de que uno de sus principales proveedores tendrá dificultades para realizar una entrega importante. Un empleado escucha que podría producirse un retraso. Se lo comunica a otro compañero. La información llega después al responsable de un departamento y continúa avanzando por la organización. Durante cada transmisión puede desaparecer algún matiz.
Existe la posibilidad de un retraso puede convertirse en probablemente habrá un retraso. Después puede transformarse en el pedido llegará tarde. Cuando finalmente la información alcanza a quien debe tomar una decisión, una posibilidad inicial puede estar siendo tratada como un hecho confirmado. Nadie necesariamente ha intentado engañar a nadie. La información simplemente ha cambiado mientras circulaba. Por eso, cuando una afirmación puede alterar una decisión importante, no basta con preguntar quién nos la ha contado. También conviene preguntar: ¿de dónde salió originalmente esta información? Seguir una información hasta su origen permite descubrir otro problema menos evidente. Varias fuentes aparentes pueden ser, en realidad, una sola fuente repetida muchas veces. Encontrar 5 páginas que sostienen la misma afirmación, escuchar varios vídeos que ofrecen una explicación semejante o recibir el mismo comentario de diferentes compañeros puede producir una fuerte sensación de confirmación. 5 voces parecen más convincentes que una. Pero antes de interpretar esa coincidencia como una prueba adicional conviene averiguar si esas voces llegaron a esa idea de manera independiente. Imaginemos que 5 publicaciones digitales anuncian que una nueva tecnología permitirá reducir considerablemente los costes de producción de una industria. A primera vista podríamos pensar que diferentes medios han investigado el asunto y han alcanzado resultados similares. Después rastreamos la información. Descubrimos que 4 publicaciones tomaron los datos de la primera. Y esa primera publicación había elaborado su noticia utilizando un informe difundido por la propia compañía que comercializa la tecnología. Lo que parecía una coincidencia entre 5 fuentes termina conduciendo hacia un único origen. Esto no demuestra que la información sea falsa. Demuestra algo diferente. Todavía no tenemos 5 confirmaciones independientes. La repetición aumenta la visibilidad de una afirmación, no necesariamente la calidad de las pruebas que la sostienen. Esta diferencia resulta especialmente importante en Internet, donde una misma información puede propagarse con enorme rapidez. Una afirmación publicada inicialmente en un informe puede aparecer después en artículos, vídeos, conversaciones y redes hasta producir la impresión de que existe un amplio acuerdo. Si todos esos contenidos dependen del mismo origen, contar cuántas veces encontramos la afirmación aporta menos valor que descubrir de dónde procede. Por eso, cuando las consecuencias de una decisión justifican una comprobación más profunda, conviene buscar fuentes que hayan llegado a sus ideas mediante información propia o métodos diferentes. Si varias líneas independientes apuntan hacia una dirección semejante, nuestra confianza puede aumentar con mejores fundamentos. También necesitamos observar los intereses que rodean a la información. Prácticamente todas las personas y organizaciones poseen algún tipo de incentivo. Una empresa desea vender. Un profesional quiere conservar su reputación. Un medio necesita atraer audiencia. Un trabajador puede intentar defender una decisión anterior. Un asesor cobra por ofrecer determinados servicios. La existencia de esos intereses no convierte automáticamente una afirmación en falsa. Un fabricante puede conocer su producto mejor que casi cualquier otra persona. Un vendedor puede proporcionar información técnica completamente correcta sobre aquello que comercializa. Un especialista remunerado puede realizar un análisis excelente. El error aparecería si utilizáramos la existencia de un interés como prueba suficiente para descartar todo lo que esa fuente afirma. La pregunta útil es otra. ¿De qué manera podría este interés influir en la información que estoy recibiendo? Si una empresa presenta las ventajas de una maquinaria que pretende vendernos, podemos escuchar su explicación y aprovechar el conocimiento técnico que posee. Al mismo tiempo, será razonable comprobar mediante otras fuentes aspectos como los costes de mantenimiento, la duración de los componentes, las averías habituales o el rendimiento obtenido por empresas que ya utilizan ese equipo. No necesitamos acusar al vendedor de engañarnos.
Necesitamos comprender qué información está especialmente capacitado para ofrecer y qué información merece una comprobación adicional. Existe además otra característica que puede ayudarnos a evaluar una fuente. Su relación con la incertidumbre. Una persona fiable no necesita aparentar que conoce todas las respuestas. Cuando la información disponible no permite alcanzar un cierre firme, reconocerlo puede ser una muestra de rigor. Si aparecen nuevos datos capaces de modificar una idea anterior, corregirla demuestra que el objetivo era comprender mejor la realidad y no proteger una postura a cualquier precio. Esto no significa que la duda sea siempre una señal de conocimiento. Alguien puede mostrarse inseguro porque realmente desconoce el asunto. Lo relevante es observar si esa cautela guarda relación con la información disponible y si la persona puede explicar con claridad qué sabe, que desconoce y que necesitaría comprobar antes de ofrecer una respuesta más firme. Podemos reunir estas ideas mediante una decisión empresarial. Supongamos que una compañía estudia la compra de una maquinaria costosa para ampliar su capacidad de producción. El representante comercial conoce profundamente las características del equipo. Puede explicar su funcionamiento, las opciones disponibles, las condiciones de compra y las ventajas que ofrece el fabricante. Su información resulta valiosa. Pero no debería ser la única. El responsable técnico de la planta puede estudiar si la maquinaria es compatible con las instalaciones existentes y qué modificaciones serían necesarias para incorporarla. Empresas que llevan tiempo utilizando equipos similares pueden aportar información sobre averías, mantenimiento y rendimiento después de miles de horas de funcionamiento. Los registros internos permiten comprobar si existe suficiente demanda para justificar la inversión. El departamento financiero puede estudiar qué ocurriría con la liquidez de la compañía si los resultados tardaran más de lo previsto. Cada fuente observa una parte diferente del problema. Ninguna necesita poseer por sí sola toda la respuesta. La calidad de la decisión aumenta cuando reunimos información procedente de personas capaces de responder cuestiones distintas y comprendemos también los límites de aquello que cada una puede decirnos. De esta manera, evaluar una fuente deja de reducirse a una pregunta sencilla. ¿Confío en esta persona? Podemos formular cuestiones mucho más precisas. ¿Posee experiencia relevante en este asunto? ¿De dónde procede su información? ¿La ha obtenido directamente o la está reproduciendo? ¿Las fuentes que parecen coincidir son realmente independientes? ¿Qué intereses pueden influir en la manera de presentar los datos? ¿Reconoce aquello que todavía no puede saber? ¿Existen pruebas que permitan contrastar sus conclusiones? Estas preguntas no garantizan que jamás aceptemos información equivocada. Su función es reducir la facilidad con la que una afirmación puede convertirse en una certeza únicamente por haber sido repetida, presentada con autoridad o pronunciada por alguien en quien confiamos. Pero incluso después de realizar todas estas comprobaciones permanece otro problema. Podemos disponer de información correcta y aún así interpretarla mal. Dos hechos pueden aparecer juntos repetidamente. Uno puede ocurrir inmediatamente antes que otro. Las cifras pueden incluso mostrar que ambas variables avanzan en la misma dirección. Y nuestra primera explicación puede parecer completamente lógica. Nada de eso demuestra todavía que una haya causado la otra. Aquí comienza una dificultad diferente. Ya no necesitamos averiguar únicamente si la información es fiable. Necesitamos aprender qué conclusiones permite realmente obtener. Cuando dos acontecimientos aparecen muy cerca en el tiempo, nuestra primera reacción suele ser conectarlos. Ocurre algo, después aparece un resultado y construimos una explicación. Esto ocurrió por aquello. La secuencia puede parecer evidente. El problema es que el orden de los acontecimientos no demuestra por sí mismo que exista una relación de causa y efecto. Que dos variables cambien al mismo tiempo tampoco basta.
Estas coincidencias pueden proporcionarnos una pista valiosa y ayudarnos a formular una hipótesis que merezca ser investigada. Lo que todavía no permiten es afirmar que hemos descubierto la causa. Pensemos en un profesional que decide mejorar su rendimiento y modifica varias partes de su rutina durante el mismo mes. Empieza a dormir más horas, cambia algunos hábitos de alimentación, elimina gran parte de las distracciones digitales durante su jornada, organiza sus tareas con mayor precisión y comienza a utilizar una nueva técnica de gestión del tiempo que encontró en Internet. Unas semanas después comprueba que trabaja mejor, termina más tareas y mantiene la concentración durante periodos más largos. La mejora existe. Entonces concluye. La nueva técnica de organización ha cambiado mi rendimiento. Es posible. Pero todavía no lo sabemos. Durante ese mismo periodo modificó varias condiciones. Dormir mejor pudo aumentar su energía. Reducir las interrupciones del teléfono quizá le permitió mantener la atención durante más tiempo. Una planificación más clara pudo evitar que desperdiciara parte de la jornada decidiendo qué hacer a continuación. Incluso es posible que la mejora procediera de la combinación de varios cambios y no de uno solo. Si modificamos 5 variables simultáneamente y después observamos un resultado diferente, tendremos dificultades para saber cuánto aportó cada una. Por eso existe una pregunta que conviene conservar cuando intentamos comprender un resultado. ¿Qué más cambió al mismo tiempo? Esta pregunta puede evitar que atribuyamos todo el mérito o toda la responsabilidad al elemento que simplemente resulta más visible. La misma dificultad aparece constantemente en los negocios. Planteemos la situación de una compañía que renueva por completo su página web. Modifica la presentación de sus productos, simplifica la navegación y reorganiza el proceso de compra. Durante el mes siguiente, las ventas digitales aumentan un 20%. La primera explicación parece evidente. La nueva página ha aumentado las ventas. Puede que sea cierto. Pero antes de aceptarlo necesitamos observar qué más ocurrió durante esas semanas. Quizá la empresa lanzó simultáneamente una campaña publicitaria. Tal vez ese periodo coincide cada año con un aumento de la demanda. Puede que una persona con gran audiencia recomendara uno de sus productos. También podría haber ocurrido que un competidor importante dejara temporalmente de vender una alternativa semejante. Cualquiera de estos factores podría haber contribuido al crecimiento. Incluso podrían haber actuado varios al mismo tiempo. Nada de esto demuestra que el nuevo diseño carezca de valor. Lo que demuestra es que todavía necesitamos separar las posibles explicaciones antes de atribuirle todo el resultado. Podríamos comparar las ventas con periodos semejantes de años anteriores. Examinar de dónde llegaron los nuevos compradores. Observar si aumentó el porcentaje de visitantes que terminó realizando una compra. Estudiar qué productos crecieron más y comprobar si la mejora continúa cuando desaparecen otras circunstancias favorables. Cada dato permite acercarnos un poco más a una explicación sólida. Esta forma de analizar los resultados también evita otro error frecuente. Creer que cuando dos variables avanzan juntas, necesariamente una está empujando a la otra. En ocasiones ninguna causa directamente a la otra. Las dos pueden estar respondiendo a un tercer factor que todavía no hemos considerado. Pensemos en una fábrica donde, durante varios meses, aumentan simultáneamente las horas adicionales trabajadas por los empleados y la cantidad total de unidades producidas. Alguien podría observar los registros y concluir. Cuando aumentamos las horas de trabajo, aumenta la producción. La relación parece razonable. Pero después examinamos el contexto. Descubrimos que esos meses coinciden con la temporada de mayor demanda. Debido al incremento de pedidos, la empresa amplía turnos, incorpora personal temporal, utiliza durante más horas sus equipos y aumenta el volumen de materiales adquiridos. Ahora aparece una explicación diferente.
Las horas adicionales y el crecimiento de la producción estaban avanzando juntas porque ambas respondían al aumento de la demanda. Esto cambia considerablemente lo que podemos aprender de los datos. Si hubiéramos aceptado la primera explicación, podríamos intentar aumentar las jornadas durante cualquier época del año esperando reproducir el mismo resultado. Pero si la verdadera fuerza que impulsaba ambos cambios era la demanda, repetir únicamente una parte de aquella situación podría producir consecuencias muy distintas. Por eso descubrir que dos acontecimientos aparecen relacionados constituye el comienzo de una investigación, no necesariamente su conclusión. Antes de afirmar que uno produjo al otro conviene preguntarnos: ¿qué otras explicaciones podrían producir el mismo resultado? ¿Qué cambió durante ese periodo? ¿Existe algún tercer factor capaz de influir en ambos? ¿El mismo efecto aparece cuando las demás condiciones permanecen semejantes? ¿Y qué ocurre cuando intentamos reproducirlo en circunstancias diferentes? Buscar explicaciones alternativas no debilita nuestro análisis. Lo obliga a competir contra otras posibilidades. Y cuanto mejor resista esa comparación, mayores serán las razones para pensar que estamos acercándonos a la verdadera causa. Existe otra forma de llegar a conclusiones equivocadas incluso cuando los casos que observamos son reales. Mirar únicamente aquellos que encajan con aquello que queremos demostrar. Imaginemos que alguien recomienda una estrategia de inversión porque conoce 3 empresas que la utilizaron y obtuvieron grandes beneficios. Los 3 casos pueden ser auténticos. Las compañías pueden existir, sus resultados pueden estar correctamente registrados y la estrategia puede haber formado parte de sus decisiones. Aún así, falta una información esencial. ¿Qué ocurrió con las demás empresas que siguieron un camino semejante? Quizá otras 20 aplicaron una estrategia parecida y obtuvieron resultados discretos. Tal vez algunas perdieron dinero. Puede incluso que varias desaparecieran y, precisamente por haber fracasado, nadie las utilice como ejemplo años después. Si observamos únicamente a quienes tuvieron éxito, corremos el riesgo de atribuir su resultado a características que también estaban presentes entre quienes no lo consiguieron. Esta dificultad aparece con especial claridad cuando estudiamos las historias de personas que alcanzaron posiciones destacadas. Podemos analizar empresarios, deportistas, artistas o profesionales reconocidos y encontrar características compartidas entre muchos de ellos. Quizá trabajaban durante jornadas muy extensas. Tal vez asumieron grandes riesgos al comienzo de sus carreras. Puede que mantuvieran rutinas exigentes, sacrificaran años de comodidad o rechazaran oportunidades que los habrían alejado de aquello que perseguían. Todo esto puede resultar interesante. El problema comienza cuando transformamos una característica común entre los ganadores en la explicación de por qué ganaron. Supongamos que estudiamos a 50 empresarios de gran éxito y descubrimos que una mayoría trabajó durante muchas horas al día durante sus primeros años. Podríamos concluir que trabajar 14 horas diarias conduce al éxito. Pero todavía falta mirar al otro lado. ¿Cuántas personas trabajaron durante jornadas semejantes y no consiguieron construir una empresa rentable? ¿Qué cantidad de personas asumieron riesgos comparables y perdieron sus ahorros? ¿Cuántas siguieron rutinas similares y terminaron abandonando? Si miles de personas compartieron una característica y únicamente observamos a quienes obtuvieron el resultado que nos interesa, esa característica puede parecer mucho más poderosa de lo que realmente es. Las historias de éxito pueden enseñarnos. Pueden mostrarnos estrategias, hábitos, errores, decisiones y formas de responder ante dificultades. Lo que no deberíamos hacer es convertir cada rasgo encontrado en ellas en una receta universal. 2 personas pueden realizar esfuerzos semejantes y obtener resultados muy diferentes. El momento en que entraron en un mercado puede haber sido distinto. Una pudo disponer de mejores contactos. Otra encontró antes a sus primeros clientes. Una tuvo acceso a capital cuando lo necesitó.
Otra sufrió una crisis económica durante una etapa decisiva. También intervienen capacidades, decisiones, competencia, ubicación, oportunidades inesperadas y una parte de azar que no siempre aparece cuando una historia se cuenta años después. Los relatos suelen volverse más ordenados cuando conocemos el final. Miramos hacia atrás y cada decisión parece conducir naturalmente hacia la siguiente. Los acontecimientos adquieren sentido, los errores parecen formar parte de un aprendizaje necesario y las oportunidades terminan encajando dentro de una secuencia coherente. La realidad vivida mientras todo estaba ocurriendo era mucho menos clara. Por eso una explicación convincente no debe confundirse con una explicación demostrada. Una historia puede estar perfectamente construida y aún así atribuir demasiada importancia a algunos factores mientras deja a otros fuera. Si queremos acercarnos mejor a las causas, necesitamos comparar. Podemos preguntarnos qué ocurrió cuando la misma estrategia fue utilizada en otras circunstancias. Podemos buscar casos que contradigan nuestra primera explicación. Podemos observar si el resultado se repite. También podemos realizar pruebas limitadas cuando la situación lo permita, modificando una parte del proceso y comprobando qué sucede antes de comprometer recursos mayores. No necesitamos convertir cada decisión cotidiana en un experimento científico. Necesitamos conservar la disciplina suficiente para distinguir entre una explicación posible y una conclusión que ya posee evidencias firmes. Cuando sospechamos que algo produjo un resultado, algunas preguntas pueden ayudarnos. ¿Qué otras causas podrían explicarlo? ¿Qué cambió al mismo tiempo? ¿Estoy observando también los casos donde esto no funcionó? ¿El resultado aparece en circunstancias diferentes? ¿Qué información podría demostrar que mi primera explicación estaba equivocada? ¿Existe alguna prueba razonable que permita comparar alternativas? Cuantas más explicaciones posibles consigamos descartar mediante observación y contraste, mayor fundamento tendrá aquella que permanece. Pero incluso cuando analizamos cuidadosamente las causas aparece otra dificultad. Un resultado favorable puede engañarnos acerca de la calidad de la decisión que lo produjo. Imaginemos a una persona que realiza una operación financiera después de estudiar durante unas horas el comportamiento reciente de una acción. Invierte una cantidad importante y, pocos días después, obtiene una ganancia considerable. El resultado puede provocar una conclusión inmediata. He encontrado un método que funciona. Quizá haya realizado un buen análisis. También puede haber comprado durante una subida general del mercado que favoreció a numerosas empresas al mismo tiempo. Una noticia inesperada pudo impulsar el precio. O simplemente tuvo suerte. Una sola ganancia no permite distinguir con suficiente claridad entre esas posibilidades. Ahora imaginemos que repite una operación diferente utilizando un análisis cuidadoso, limita de antemano cuánto está dispuesto a perder, estudia varios escenarios y toma una decisión razonable con la información disponible. Esta vez pierde dinero debido a un acontecimiento que no podía anticipar. ¿Demuestra esa pérdida que decidió mal? No necesariamente. Aquí aparece una distinción que tendrá una importancia enorme en nuestras decisiones. El resultado y la calidad del proceso que condujo hasta él no son la misma cosa. Una elección irresponsable puede terminar bien. Una elección cuidadosamente razonada puede terminar mal. El azar puede intervenir en ambas. Si juzgamos todas nuestras decisiones únicamente por aquello que ocurrió después, podemos aprender precisamente la lección equivocada. Podríamos repetir una conducta imprudente porque una vez produjo beneficios. También podríamos abandonar una forma sensata de decidir porque en una ocasión terminó con un resultado adverso. Por eso, después de conocer el desenlace, necesitamos regresar al instante anterior a la elección. ¿Qué información teníamos entonces? ¿Qué riesgos conocíamos? ¿Qué alternativas eran posibles? ¿Qué razones utilizamos?
¿Qué parte del resultado dependió de nuestras acciones y qué parte apareció después sin que pudiéramos anticiparla? Responder estas preguntas nos permite evaluar algo mucho más importante que un acierto aislado. Nos permite evaluar cómo estamos decidiendo. Para evaluar una decisión después de conocer su resultado necesitamos hacer algo que no siempre resulta sencillo. Regresar al momento en que todavía ignorábamos lo que iba a suceder. Una vez conocido el desenlace, todo parece más evidente. Las señales que anunciaban un problema parecen claras. La alternativa correcta parece haber estado delante de nosotros desde el principio. Incluso podemos llegar a preguntarnos cómo no vimos aquello que ahora resulta tan fácil reconocer. Pero estamos observando el pasado con información que entonces no poseíamos. Por eso, si queremos juzgar con justicia la calidad de una decisión, necesitamos reconstruir las condiciones existentes cuando fue tomada. ¿Qué información estaba disponible? ¿Qué alternativas podían considerarse realmente? ¿Qué riesgos habíamos identificado? ¿Qué consecuencias podía producir cada opción? ¿Qué razones apoyaban nuestra elección? ¿Ignoramos alguna información importante que sí estaba a nuestro alcance? Estas preguntas permiten separar aquello que podíamos conocer de aquello que únicamente descubrimos después. Imaginemos a dos responsables que deben elegir una estrategia comercial en un momento de incertidumbre. El primero estudia los datos disponibles, compara varias alternativas, calcula cuánto podría perder la empresa si las previsiones no se cumplen y escucha las objeciones de su equipo antes de decidir. Finalmente elige la opción que, con la información disponible, parece ofrecer una relación razonable entre oportunidad y riesgo. Semanas después ocurre algo que nadie había previsto. Una modificación regulatoria altera las condiciones del sector y la estrategia termina generando pérdidas. El segundo responsable actúa de otra manera. Toma una decisión durante una reunión sin estudiar suficientemente las cifras, ignora varias advertencias de su equipo y compromete una cantidad considerable de recursos porque está convencido de que la oportunidad funcionará. Poco después, uno de sus principales competidores abandona inesperadamente el mercado. La empresa recibe una gran cantidad de nuevos clientes y obtiene importantes beneficios. Si observamos únicamente los resultados, el segundo responsable parece haber tomado la mejor decisión. Pero esa conclusión podría enseñarnos una lección equivocada. El primero utilizó un proceso razonado y encontró un acontecimiento que difícilmente podía anticipar. El segundo asumió riesgos que apenas había estudiado y terminó beneficiándose de una circunstancia favorable que tampoco había previsto. El beneficio no convierte retrospectivamente su imprudencia en buen criterio. De un mismo modo, la pérdida del primero no demuestra por sí sola que su razonamiento fuera incorrecto. Esto no significa que debamos ignorar los resultados. Los resultados contienen información. Si una estrategia fracasa, necesitamos estudiar qué ocurrió. Tal vez aparecieron señales que deberíamos haber detectado. Quizá calculamos mal una variable. Puede que nuestras estimaciones fueran demasiado optimistas o que utilizáramos información insuficiente. También puede ocurrir que el razonamiento fuera razonable y que una circunstancia difícil de anticipar cambiara el desenlace. La tarea consiste en descubrir cuál de estas explicaciones se aproxima mejor a lo sucedido. Aquí entra en juego el azar. Reconocer su existencia no significa afirmar que nuestras decisiones carecen de importancia. Significa comprender que nuestras acciones influyen sobre las probabilidades, pero no controlan todas las circunstancias que participan en el resultado. Un responsable de operaciones puede revisar los procesos de una fábrica, comprobar la calidad de los suministros, formar correctamente al personal, mantener los equipos y preparar alternativas para responder ante fallos previsibles. Cada una de esas acciones reduce riesgos. Aún así, puede producirse una interrupción eléctrica general, una avería externa en la cadena de suministro o cualquier otro acontecimiento difícil de anticipar.
La preparación no controla el futuro. Mejora nuestra posición frente a él. Esta diferencia cambia la manera en que podemos pensar sobre muchas decisiones. En lugar de preguntarnos, ¿funcionará? Podemos plantearnos, ¿qué razones tengo para pensar que esta opción ofrece mejores posibilidades que las alternativas? En lugar de exigirnos, tengo que asegurarme de que nada salga mal. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son los principales riesgos y qué puedo hacer para reducir su impacto? Y en lugar de considerar una decisión como algo que debemos defender para siempre, podemos establecer desde el comienzo qué información futura justificaría revisarla. Pensar de esta manera permite abandonar una falsa necesidad de certeza. Una empresa no necesita saber con absoluta seguridad que una nueva línea de actividad tendrá éxito antes de estudiarla. Necesita comprender sus costes, estimar la demanda, identificar los principales riesgos, calcular cuánto puede comprometer y decidir qué señales utilizará para evaluar si merece continuar. Un profesional tampoco necesita conocer de antemano todas las consecuencias de un cambio laboral. Puede comparar escenarios, estudiar qué perdería y qué podría ganar, calcular durante cuánto tiempo podría sostener una transición y establecer qué condiciones harían razonable avanzar. En muchas decisiones importantes no elegimos entre una opción completamente segura y otra completamente equivocada. Elegimos entre posibilidades que contienen diferentes niveles de incertidumbre. Nuestro trabajo consiste en utilizar la información disponible para mejorar las probabilidades, limitar las consecuencias que no estamos dispuestos a soportar y conservar la capacidad de corregir cuando aparezcan datos nuevos. Esto también modifica la forma en que interpretamos nuestros propios aciertos. Después de una buena decisión podemos preguntarnos qué hicimos correctamente y qué parte del resultado pudo depender de circunstancias favorables. Después de un revés podemos estudiar qué debemos corregir sin convertir automáticamente el desenlace en una condena de todo nuestro razonamiento. Así evitamos que el éxito nos vuelva descuidados y que una pérdida nos enseñe a abandonar procedimientos que siguen siendo sensatos. Porque aprender de una decisión no consiste únicamente en mirar cómo terminó. Consiste en comprender que dependía de nosotros, que no podíamos conocer y qué información nueva merece incorporarse a la próxima elección.